Dios les bendiga, hermanos. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que le he titulado No retrocedas. Voy a invitarles a que leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice la Escritura: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Claramente dice la Biblia que el cristiano no tiene reversa, solo para adelante. Porque dice allá, hermanos, en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la senda del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que esclarece por completo. A las 4 de la mañana está oscuro, 5 ya medio oscuro, 5 y medio ya más claro, a las 6 claro, ya a las 7 más claro, a las 8 ya está el sol. Así es el transcurrir de la vida del cristiano. Hermanos, en esta oportunidad yo quiero decir mediante la Biblia que hay dos maneras de retroceder. Un retroceso que encontramos en la Biblia es un retroceso veloz, es decir, por medio de una caída instantánea. Según dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí la palabra confirma que un cristiano, después de estar firme, instantáneamente puede retroceder a través de una caída. Y la otra manera de retroceder es a paso de tortuga, lentamente. Y esa caída se le llama, por medio de la Escritura, mediante un desliz, ese retroceso. Eso lo confirmamos en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que lo deslicemos. Palabra de Dios. Hermanos, prácticamente a nosotros nos gusta enfocarlo en el retroceso del golpe, del porrazo, como decimos, instantáneamente. Cuando vemos que la persona, de repente lo vemos en el adulterio, de repente lo vemos en la borrachera, de repente lo vemos allá, hermano, en el heno del pecado. Ese es retroceso, como ya lo confirmamos. Pero hasta el otro retroceso. Y ese es menos diagnosticado, es menos vigilado. Y ese, quiero decirle, hermano, que ese retroceso es el que Satanás le gusta más implementar en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ese retroceso el cristiano no se dio cuenta cuando está en el piso, porque es un desliz. Un desliz es ir al piso paulatinamente hasta llegar ahí. Es más, ni se siente el golpe. Es lo que está pasando en muchos dentro de las iglesias. Van de reversa y no se dan cuenta. Pero por eso está la palabra, para hablarla a tiempo y fuera de tiempo. El Espíritu Santo, hermano, pone estas enseñanzas en nosotros los siervos de Dios para poder, hermano, prevenir. Y si alguno ya está en el problema, que se levante, pero hay que actuar. Y voy a hablar del retroceso en cuanto a la obediencia. Hermanos, eso es peligroso. Y yo soy testigo de muchas cristianas que van de retroceso en cuanto a la obediencia. Un día, las hermanas en su iglesia allá, en el pueblito, aquel ministro humilde, pero que temía a Dios y que le había inculcado la doctrina y que fueron bautizadas siendo doctrinados,
aprendieron que ponerse pantalón era abominación delante de Dios, según Deuteronomio 22:5. ¿Y qué pasó? Ahora vemos a las hermanas con pantalones. ¿Será que Dios cambió? ¿Será que esa parte de la palabra ya no existe? ¿O será que el Dios del país donde habitaba antes es diferente al Dios que está hoy en el país que se ha radicado? ¿O en la ciudad que vive? ¿O en la iglesia donde está? La respuesta es no, Dios es el mismo, Dios no cambia. Quien cambia es la persona por diferentes motivos. Hermana, si tú estás en ese problema, vuélvete. Un día, muchos de nosotros, cristianos, mediante la Escritura aprendimos que la verdadera posición de la oración era de rodillas. Y habíamos aprendido en los profetas primero, Esdras, Daniel, te arrodillaba 3 veces al día. El mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se fue, dice, a orar y se arrodilló. El mismo Pablo, Esteban, aún en la agonía de la muerte, cuando sintió la necesidad de orar, en ese momento se doblegó la rodilla, aún moribundo. En el cielo, los que adoran allá, dice que se postran y arrojan la corona. Y hoy, porque tú oras de pie, estás en retroceso, hermano, hermana. Vuélvete. Todavía es tiempo. Las hermanas habían recibido la doctrina que ya no había que ponerse velo. En Corintios 1:11, ahí está. Pablo quita el velo, porque ya no es menester, dice Pablo, que usen velo, porque en vez del velo se les ha sido dado el cabello. Pero Pablo quita el velo y pone 2 doctrinas ahí en ese mismo capítulo. Hoy le dice que no van a usar velo, no se van a cortar el pelo. Y también para orar y profetizar se van a cubrir la cabeza. Y usted dirá, y el pastor se está contradiciendo. Quiero aclarar ese punto para ti, ministro, que quizás estás confundido, y para cada uno de los hermanos. Usar velo no es, cubrirse la cabeza para orar y para profetizar no es usar velo. Esa mantillita, ese cubiertito que las hermanas se ponen para orar y para profetizar, ese no es velo, que quede claro. Por eso Pablo dice, el velo ya no, por eso no tienen que cortarse el pelo. Pero por lo menos tápense cuando van a orar, cúbranse para no afrentar la cabeza. Entonces, ¿y ahora qué pasó, hermana? Hoy te metes la tijera sin temor, como que nunca oíste. Ahora oras descubierta, destapada. No, hermana, vuelve. Hermanos, habíamos leído, habíamos aprendido allá cuando el Señor nos llamó al Evangelio, que el cristiano debía de tener una manera de vestir como Dios manda, decentemente, honestamente, según 1 de Pedro 3:3 y 1 de Timoteo 2:9. Manda, dice el apóstol Pablo, a las mujeres que no anden con malicia, con peinados ostensosos, con vestidos costosos, ni adornos de oro, ni de plata, ni alhajas, todo eso, sino que sean como mujeres santas que profesan fe. De igual Pedro estaba de acuerdo con Pablo, estaban de la mano, 2 grandes pioneros de la fundación de las iglesias. Pero ¿qué pasa, hermana? Hoy ya no te caben anillos en los dedos, hoy ya no te caben lunetas en las orejas.
pregunto, ¿Dios cambió? ¿En qué parte de la Biblia Dios te abrió el gate, la puerta para que hagas esas cosas? Reflexiona, va de retroceso. Hermano, tú que antes temías ver deportes, porque te habían enseñado a través de la palabra, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo pase sus deseos. Ese es el llamado, no améis al mundo. Y Santiago 4:4 acaba de remachar el punto. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y todas esas cosas son mundanalidad. Los estadios, los deportes, todos son el pasatiempo, se le llama. Porque para perder el tiempo, los cristianos no es para perder el tiempo, ni para malgastar el dinero en esas cosas. Todo eso es mundanalidad. Reventar piñatas, celebrar cumpleaños, esos pasteles van sacrificados. Comidas en celebraciones que el mundo, el paganismo, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, enseñando, instruyendo, todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Pero ahora no hay temor, hermano. ¿Qué pasó en ti? ¿O estás involucrado en todas esas cosas? Si estás en ese chasco, Dios te está hablando y todavía puedes salir. Recordemos Daniel que aunque estaba en el exilio, él propuso en su corazón no contaminarse con las viandas de aquel rey, porque la conciencia le reprendió. Recordemos Esther. Recordemos aquella jovencita que estaba sirviendo allá en la casa de Naamán el leproso en Siria. Una jovencita judía temerosa de Dios, que por medio de ella le llegó la sanidad a su patrón. Personajes que vemos que no cambiaron. Acordémonos de José, que aunque iba rodando, sufriendo, fue vendido, fue a parar a la casa de Potifar y allá a la cárcel, pero él no cambiaba. ¿Cómo puede hacer, decía José, que yo peque delante de Dios? El temor, hermano. Es cierto, Dios nos ha permitido llegar a una nación donde hay libertinaje, donde posiblemente las iglesias las ves con otro sistema, pero el que ha aprendido la palabra en una dimensión más abarcante, en vez de que lo arrastren al retroceso los demás, tú servís como una guía para que los demás puedan conocer. Reflexiona, hermano. Reflexionemos. No hay que retroceder. Eso es retroceder deslizadamente. Un desliz suave se va desboronando, degenerando la persona que Dios había creado mediante el Espíritu Santo. Dice la Escritura, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde fuiste perdiéndote estas cosas. Hermano, meditemos, hermana. Dios no cambia. Dios es el mismo aquí, el mismo que le temías allá. Todo ese retroceso se te está tomando en cuenta. Medita, reflexiona. Dios te ama. Dios te está hablando. Recuerda. En Jeremías. Acuérdate de Jeremías 6:16. Dice, paraos en el camino y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Aquella senda que te enseñó todas esas cosas. Vuelve a ella, hermano. Vuelve, porque tú eres responsable. Por algo Dios te reveló la doctrina, la palabra. Y si tú has llegado a un lugar donde no se ven esas cosas, tú sirve de puente para que ellos puedan conocer. Esperando que sea el Espíritu Santo quien trabaje en tu corazón. Dios te bendiga, hermano.